presentaros de mi izquierda a mi izquierda y sucesivamente a los ponentes que tenemos en la conferencia de hoy. A mi izquierda, don Rafael González Ripoll, que es el director del Centro de Excelencia de Frenaje y Fuselaje Posterior de Airbus. A continuación, don Manuel Hita, presidente de la Sociedad Aeronáutica Española. A continuación, don Julián García Vargas, presidente de TEDAE, Asociación Española de Empresas. Le sigue don Plácido Márquez, director de Desarrollo Corporativo de ITP. Y, finalmente, don Marc Cathelineau, vicepresidente de THALES, que me imagino conocido por vosotros. Sin más asunto, os paso, podemos darle la palabra al señor al señor Manuel Hita para comenzar la introducción. Muchas gracias, Pepe. Yo solamente en la introducción 5 minutos para no robarle el tiempo a los conferenciantes de esta tarde y a todos ustedes. Decía que buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia, a todos nosotros y especialmente a los conferenciantes, ponentes de esta tarde y a todos los que han ayudado y han hecho posible que nos reunamos aquí esta tarde. 5 minutillos nada más para dar un par de mensajes. El primero es la conferencia está organizada, como sabemos, por la Sociedad Aeronáutica Española, que nació aquí en este mismo sitio hace un año, en donde asistieron probablemente unas 100 personas con mucha ilusión. Nos comprometimos a seguir trabajando con los mismos objetivos de la Sociedad Aeronáutica Española: conservar la historia de la Aeronáutica Española, que no es poca, consolidar el presente, que no es poco y muy importante, y tratar de proyectar toda nuestra ilusión y toda nuestra historia y saber en la aeronáutica hacia el futuro y hacia la futura generación. Desde el año pasado somos del orden de, hemos crecido, somos del orden de unos 500 miembros. Hemos organizado conferencias, debates. Quizás la más gratificante fue la última que hicimos, que fue una conferencia dirigida a gente joven, a chavales, de por qué vuela un pájaro, cómo vuela un pájaro y cómo vuela un avión. Con una ilusión terrible, un tiempo espectacular. Por ese camino queremos seguir, impartiendo o dando conocimiento o transmitiendo conocimiento a institutos, a colegios, a chavales, a nuevas generaciones. Seguimos trabajando en crear la industria, la Sociedad Aeronáutica Española. Es mucho el camino que tenemos por delante a recorrer. Desde luego, los miembros fundadores no lo vamos a conseguir solos, lo vamos a conseguir toda la sociedad, sin vuestra ayuda, sin vuestra cooperación en estas conferencias y eventos y sin vuestra participación económica, y os lo digo desde ya, es imposible que podamos continuar adelante. Os animo a que hagáis un boca a boca con todos los profesionales amantes de la aviación, de la aeronáutica y de la astronáutica, que es lo que nos une. Damos cabida a todo tipo de personas, somos personas los que nos integramos, desde periodistas, desde historiadores, desde turistas, desde ingenieros, pilotos, todo persona que tenga afición por la aeronáutica y la astronáutica es bienvenida en esta Sociedad Aeronáutica Española. Tenemos unos objetivos marcados para el año que viene y a continuar creciendo. Tenemos que crecer todavía más. Yo me sentiría contento cuando seamos en orden de mí y podamos dar un salto adelante allá y tratar de integrarnos en las asociaciones similares o instituciones similares europeas. Concretamente estamos trabajando con la Royal Aeronautical Society, nos está ayudando mucho y nos integraremos con ellos cuando tengamos una facilidad suficiente. El paso siguiente es que queremos dar cabida a patrones y colaboradores para de alguna forma compartir no solamente su conocimiento y su historia y su saber, sino sus instalaciones y su
digamos, apoyo a todo lo que la sociedad aeronáutica española quiere hacer para la sociedad civil en España. Animaros que continuéis con ello, adelante, sin vuestra ayuda, todos los que hay aquí, estoy seguro que estáis viendo en la SAE, sin vuestra ayuda y vuestra cooperación va a ser imposible que consiga la forma en la que teníamos pensado. Nada más por mi parte, como introducción de la SAE, pero no puedo resistir la tentación de hacer una brevísima pincelada. Hoy hemos estado en el Getafe celebrando la entrega de la primera sesión 19 con la final de bola donde se ven los organizadores en vertical del 350, primera vez en el mundo que se hace una sesión de fuselaje doble curvatura con unos esfuerzos como corresponde a la superficie en la que está unido. Primera vez en el mundo, nosotros primera vez en el mundo nos sentimos muy orgullosos. Hace unos días hemos celebrado la entrega en el mismo sitio de los componentes del avión 100 del 380. Y dentro de un par de días vamos a celebrar la entrega de los componentes para la familia de los 320, la entrega del componente 5000. Si eso no lo hubiesen dicho a los 70, cuando la industria aeronáutica española era lo que era, y que hoy vamos a llegar a tener un liderazgo como tenemos en el área de compuestos, de materiales compuestos, tener un liderazgo como tenemos en la integración de sistemas aeronáuticos, un liderazgo. Somos uno de los pocos países que tenemos la capacidad de diseñar, desarrollar, producir, ensayar, certificar, vender y mantener aviones completos. Una capacidad como la que tienen nuestras empresas de sistemas. Si eso no hubiese dicho hace 30, 40, 50 años, hubiésemos militado por aquel futurista que dijera vais a llegar a esta situación. Felicitarlos, quiero felicitar a todos los que han colaborado en estos sitios que hemos conseguido y felicitarnos mutuamente y animar a continuar. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y tiene la palabra Marc. Sorry, because the presenter has left. So, Push the button. The micro. Yes. Problem. The gentleman with the computer has left, but I will start anyway my presentation. So, Mr. President, señoras y señores, Micro tuyo, pásalo. C'est le microphone. So, Mr. President, senores, thank you very much for inviting me. Sorry to speak in English, in another accent. And I am delighted to exchange with you tonight about this topic, aerospace strategy today. And I will cover 3 points. Why aerospace is so important for Europe. Second, what can be the aerospace strategy action plan in the current financial crisis. And third, I will focus on 2 key European aerospace programs now, CESAR, which means the Single European Sky ATM Research, and GMES, which means Global Monitoring
environment and security. And I will do that from a European perspective. Definitely from Madrid, or even from Paris, or even more from London today, we may wonder what the hell are they doing in Brussels. They are attending meetings, they are in committees, they have even invented a word that I discovered when I arrived there 2 years ago, which is comitology. Can you imagine that? That you are here on the ground, working in your design offices, factories, and you have guys there doing comitology. So you may think that a committee is a group of individuals who can do nothing individually and who sit to decide that they cannot do anything together. We may also think that we are too small things to be able to have an impact on this big machine. If we think that, let's try going to bed with a mosquito. And tonight, I will try to play the role of the mosquito. So let's go to my first point, the importance of aerospace for Europe. And if we consider the world above Europe, we can see that all major powers, meaning the powers we have a world ambition, do invest in aerospace. It is true, of course, for the USA, but it is also true for the BRICS, namely Russia and China. All of them do invest in aerospace. We may think, what is doing Europe? Definitely, Europe invested in aerospace. And don't you think that Airbus and Arianespace are two very concrete examples that show that Europe does exist? We invested, and it allowed us to build a competitive advantage as compared to these other powers I mentioned. And the answer for what they are investing is sovereignty and independence. So the question is not, are we going to be able to go on investing? But we must do it if we still want to exist in the future. It is obvious in defense. If we want to secure our territory, we need industrial capabilities to deliver the military capabilities. It is true also in space. We need to have an independent access to space, to have a better awareness of what is going on the globe, the people's movement, and to cope with the natural disasters. And also in civil aerospace, which assure the freedom of our movement and the exchanges with other regions in the world. My second point here is that in aerospace and defense, let's not be naive. All the main powers I mentioned have their national preferences. It is true for the US, for China, and for Russia. So we need to have in mind a reciprocity for the access to markets. We shall not open Europe while others would be closed. It would be dangerous. We would kill employment in Europe. So we say a Europe open, yes, but a Europe given, no. I would say that this European preference in some way means that when we are spending money in a program which is built by European industry, it is an investment. While if we would be buying from a non-European actor, it is only a spending which is increasing the debt. Spending in functioning costs with no return is a loss. I don't say they are useless, but it is a loss. While when you spend in a profitable investment, which is carrying future cash flows, it is a gain.
And governments and politicians need to keep that in mind. In France, the Ministry of Finance, and we cannot suspect them to be in favor of our domains, make the calculation even for defense. And they realize that when they invest €1 in defense, they get it 1.3 euro in 2-year period of time in social charges, taxes, and activities generated. This is where we can see such kind of investments are beneficial. And I don't speak of aerospace, but I will come and give you concrete examples. My last point is that in Brussels, we are speaking of a program called Flight Path 2050. ACARE, perhaps you heard about that, which is an advisory council to the Commission. They define a vision for 2050. And there is a second program called Horizon 2020 about research and technology. And one may think, well, we are judged in a yearly period of time with our P&L in a company. What the hell are they thinking about 250? It is a very long period of time. And they may have many generations of products in between. But you know better than me that it is not true in aerospace. When we speak of that, we speak of one generation, technological generation in our business. We are not in ICT, where products are appearing every year or every 2 years. Neither in automotive or in pharmaceuticals, where it is every 5 years. In aerospace, the cycle is 40 years. It takes 10 years to develop a new aircraft. Then it will be produced over a long period of time, and it will be used during 30 years. So we are speaking of long-term cycles in our domain. It is true also for an aircraft engine, like the CFM56, which was designed 40 years ago, which is still produced and sold today. It is also true for an airport. In France, we have Roissy-1, the Camembert. It's this kind of cheese, you know? Whether it is good or bad, functional or not functional, we don't care. It has been built and you have to use it for 50 years. It is there. This is what is an investment. Now let's take some insight for space. I took here the EADS. EADS, I will come back in a minute, is the European Association in Aerospace, Defense and Security. The revenues of this business is 163 billion euro a year, and we employ 700,000 people. In Spain, and here when I speak of these figures, it includes aerospace, but also land and naval activity. So I did the calculation for Spain, including the same perimeter, aerospace, land, naval. This is 10 billion and 50,000 people. That means between 6 to 7% of the European industrial framework. You know that the global Spain contribution to the European budget is 8.5%. So the size of the industry in our domain is a little bit lower than the Spanish contribution to the European budget. This is why sometimes the Spanish authorities are not so willing to push that domain, because they say, I'm losing money, which is not really true, because you add crisis to crisis. Not only the size is not as big as it could be, but if we are not pushing the R&D and the programs that the Spanish industry could benefit of, we then are creating a new drawback for this industry. So the point is not to do more of this industry, but for this industry to try to catch an additional business in the European programs I will mention in 1 second. My second point is about which strategy and action plan. My first point is we need to act together in Europe in our different domains within our European association. Because you will see that we are not so big an industry as compared to other industries. My second point is that we need to maintain the European ambition in research and technology, because this is a way to maintain our capabilities and to prepare our future. And if we don't do that,
and specifically now, during the crisis. If we don't do that, then engineers will leave, and standards will be Americans and Chinese. And when these capabilities will be lost, they will be, and you know it much better than I do, will be definitely lost for Europe. And my third point is to show, in fact, to the politicians, and this is what we are doing every day in Brussels, on behalf of yourself, on behalf of the industry, to show to politicians how profitable investments in aerospace are for Europe, for environment, and for citizens. First, the action within ASD. ASD means Aerospace and Defense Industries Association of Europe. It is made of 28 national associations coming from 20 countries, out of which TEDAE, which is represented by our friend Antonio Vignolo. He is there, member of a number of committees, and I will come back in one minute on that. It is made of 2,000 companies and 80,000 suppliers in the supply chain. As I said, 163 billion turnover and 700,000 employees. We may think it is big, but if you take that figure, 700,000, and you compare it to the 500 million inhabitants in Europe, it is only 0.1%. So I may have your families. Let's say I multiply this figure by 10. I don't say you have 10 children or 10 wives, but I add your aunt and Tio Pepe and I don't know who, but you know, let's say, and if I have the supply chain, it will go maximum to 5%. So we represent, as a whole, as a political pressure, 5%. So let's put ourselves in the shoes of politicians, MEPs, European members of parliament. We are only 5%. Who are we to ask them for something? So this is why we need to act together, because if not only that, we are divided, our voice is null and void. And let's imagine the German car manufacturing industry when they go to the Commission. They hit on the table and they say, we want that amount of money for the electric car. If not, we fire 5 million people. So they are speaking of big, big figures. What are we doing there? We are negotiating, doing lobbying vis-à-vis all the European institutions, meaning the Commission and all their agencies. For example, in aerospace, we have the CESAR joint undertaking, which is an agency managing the CESAR program, or the Clean Sky joint initiative, the European Parliament, then the Council of European Union. And of course, what is very important, and this is why Antonio asked me to come tonight, is that the messages that we have to convey to all these people, because perhaps you know how it works. The Commission is proposing, and then the Parliament, European Parliament, and the Council, that is the Member States, are voting. And they have to have the same vote to approve a program, to approve a decision, to approve a budget. In order to get what we want, we need to convey very clear and understandable messages to politicians, same messages in Brussels and here in Madrid. Because if the messages are mixed, one from the Commission, one other from Madrid, another one from London, and you know, to have different messages, you know, then it is a big mess, the picture is not clear, and then the politicians will choose something else. It is normal. And to do what? Here I've put ASD missions. In aerospace, our mission, our strategy is to promote the aerospace strategy as a priority for Europe. They need to keep that in mind every day. So we are meeting the members of parliament to tell them, we are giving them simple forms for them to remember when they are going to vote. In defense, we are willing to develop a strong, what we call EDTIB, that means European Defense and Technological Industrial Base. As I said, if you want to defend your territory in Europe, you have not to be dependent from the US or from China. The Commission, they issued a directive saying, we will compete
to get the lowest price. And we will buy from China if it is good. It is very wrong as a reasoning. Because when there is a conflict, this directive does not work anymore. It works only in peace period. When there is a conflict, China, they will keep their equipment and they won't deliver to you, of course. And then, if you want to reconstitute your base, it is a huge financial cost. So this kind of reasoning is an accountant short-term reasoning. It is not a financial long-term reasoning. And we want also for defense to develop a good market condition. It is a better, larger internal market. And as I said, reciprocity. I am ready to accept a foreign supplier, a non-European, if they open their own market. If not, we are shooting in our feet. Security. As you know, it is a very fragmented domain, even in space, in France, everywhere. Everybody is in charge of security. So it is a kind of a mess to create a market. And it is even more a mess at the European level. So we are trying to harmonize, to structure a market in security. In space, we are pushing for major programs, Galileo, GMES, EGNOS before, and for a good governance of these programs, because Galileo, they took it in a bad way, so it costed, yes, it cost to buy a satellite. And even more, it cost to operate a satellite. They made this discovery 6 months ago. Well, now they have learned, and they know that it has a cost to be independent. R&D for all these domains, we are pushing, so that, as I said, since it is strategic for the future of Europe, they have to invest in that domain. This is why we tried to fight to have a separate budget line. We did not succeed, because they said nobody has a separate budget line. Why, who would you have a separate budget line? So we did not succeed. Why we wanted to do that? Because we know that after the first proposal in June, there will be big arbitration and big reductions. And we don't want to be reduced as much as the others, because we have long-term programs and we need this money. If not, they will kill the programs. And then SMEs, as I said, we have many SMEs beyond us supporting our industry, and so we support them in return. Let's take the first topic, R&D, the program so-called Horizon 2020. There are 3 pillars, in 3 objectives in that program at the European level. The first is to develop an excellence for the science base, that is basic research, research careers and mobility in Europe. The second pillar is to cope with what they call the societal challenges we are facing, that is climate change, energy security, demographic change in Europe. And the third pillar is dealing with leadership and competitiveness of industry, that is, it is mainly us. And there, they are co-funding, because it is 50% finance, 50% by the Commission and 50% by industry, to develop products and services up to the market with a new pragmatic way in the Lisbon Treaty. And our objectives as industry are 3. First, to maintain, as I said, the European ambition, because we need to keep this advance, this leadership that our predecessors have developed during the last 50 years. So it is not time now to lose that kind of advantage. We would increase the crisis. The first proposal of Horizon 2020 as compared to FP7, which is an ongoing framework program for research, is plus 46%. But as I said, we know that member states are not willing to increase the global budget, so there will be some reductions, but we expect that research will be significantly increased anyway. We need to work together, not only within industry, but between member states. If I take the biggest member state, what they are spending on research is 5% worldwide. This is nothing. If Europe acts together, we will get 20% of the world research. And there, we can have a weight facing China or facing the US. We can be even more powerful than them if we are acting in synergy. And the last thing we are willing is vision and continuity. I won't like to enter into details, but the Commission, from time to time, they change their views. In the past, you had aviation, rail, and so on. Now, they said transport is commodality, because we take the point of view of the user, the passenger, the guy who is leaving his home
to reach his end goal. So co-modality is very important. But you know that we won't spend huge amount of money in the connections. And in reality, you need to invest to improve the aircraft, to improve the train. In between, it's just some easy software. So anyway, they put it is not anymore vertical, it is transverse. And this change of vision is a little bit dangerous for us, because we may lose our budget in such a process when we are going to come and they will ask, oh, where is the commodality in the new Airbus aircraft? Well, it is an aircraft, sir. So we want this vision and continuity because we have long-term projects. As I said, it is very long to develop a new technology, and we have the most complex technologies to be developed. Regarding aerospace, why it is a very valuable investment for Europe? First, we are contributing significantly to the economy, and here I took only aerospace. I took off land and naval domains, and I added also the air transport. It represents 2.3% of European GDP. Second, 61% of our production is exported, so it is good for the trade balance of Europe. 12%, and we are the highest level of all industry, are invested in research and development to prepare the future, and out of which 50% are coming from private, that is from the industry itself. And we are creating highly skilled jobs in Europe. We are not delocalizing. Sometimes if we go to China, it is not to get the lowest cost, it is to get the Chinese market. Second benefit we are bringing is to environment. From 80s to 2000, we already reduced the emissions. And from 2000 to 2050, we will reduce the CO2 emissions by 75%, the NOx emission by 90%, and the noise by 65%. So it is true that an aircraft is making some noise. But we are the only industry to make such big improvements. For citizens also, we are reducing the delays. We are organizing better connections, lower prices, and you can see that when you buy an air ticket today, and more secure mobility. And last but not least, we are the industry having the most important impact on the others, what we call the spin-off effect. It is 2 times bigger than for the average of the industry. And I gave here some examples. For example, the electric car could not have been developed without the advanced materials and power supply developed in aerospace. In medicine, they are also using a number of things developed by aerospace. On the line below, I gave examples from defense. You know that internet and mobile phones are coming from defense. Automation, complex processes to manufacture an aircraft are now applied in all other industries. Now let's go to a concrete example, CESAR. So CESAR, the objective is to have a better air traffic control management in Europe with more direct trajectories, not losing time flying around airports. And here the benefits are to decrease by 10% average the CO2 emissions. Also to reduce the noise, because the aircraft going directly to the airport won't create noise around. Reducing also the fuel consumption, the ATM cost by 50%, creating 200,000 high-tech jobs in Europe, and having a 50 billion contribution to European GDP. So huge benefits and the cost. So last year I did a small group of ASD, and I went to the Parliament and to the Commission, because at that time they were not convinced to invest, to deploy CESAR. And I told them, if we don't do it, it will cost 8 billion a year. And all the reasons for this are there. Congestion, inefficiency of system, and the fact that the member states will invest anyway, but in a non-harmonized way. If we invest, it will cost 30 billion. But 30 as compared to the 120 billion losses I will make if I don't do the investment. And then Commissioner Kallas was convinced then by the necessity to do that. So the Commission put in their budget 3 billion at the Commission level, and then you will have 20 billion investment made by the stakeholders, that is airlines, air users, air navigation service providers. The second example I would like to give is GMES, which is
the Global Monitoring for Environment and Security, which is a space flagship program. Here again, the benefits can be evaluated to 36 billion euro and the investment 4 billion euro. So in each case, as you can see, there is a 4 multiplier between the investment and the returns. This is what I call a profitable investment to be made by Europe. So you perhaps heard that the Commission took off GMES from the budget in June, and today there is a very important action against that decision, which is not coherent with the European policy in space. 44 members of Parliament sent a letter. 8 countries signed a letter, including space, Dr. Cristina Garmendia, Minister of Science and Innovation, and all the users also are acting, and we are acting so that the Commission will change their views. To conclude, I would like to present the participation in GMES of the space industry. Because what is important, and my friend Antonio, who knows very well the European programs, reminded me and to tell you that it is not to wait, and sometimes the Spanish industry waited for too long before joining a program, but it is too late afterwards when the projects were launched and when the consortium were structured. You have to say yes and eventually to withdraw if you are not happy, but say yes instead of wondering whether I will go because it will be too late. So here you can see that in GMES you have the Sentinel satellites, but you have also 2 other satellites, Spanish satellites which will be used, PAS radar satellite and Ingenio satellite, where the returns are better, of course, to give images to improve air, water quality, and to manage urban and agricultural development. To conclude, I would like to quote this sentence by Javier Solana, the former EU High Representative, who said, "We must spend better and spend more together." This is in order to use the synergies between the different member states, to have a better efficiency, to do what they call pooling and sharing, or in NATO, smart defense, that is to assure security at the lowest cost, or multinational approaches, that is to put together. So I know that it is easier to say than to do, but I think that we have no other solution, and I would like you to push in the same direction and to join. Thank you for attention. A continuación, don Plácido Márquez, director de Desarrollo Corporativo de ITP, toma la palabra. Buenas tardes. Antes de hacer la presentación, quería comentar tres circunstancias acerca de la misma. La primera es que la hago con bastante ilusión porque la industria del motor en España no es muy conocida, no nos prodigamos muchísimo en los medios y los que la conocemos pensamos, no, que es importante porque es pequeña, pero sí por lo menos que es, digamos, selecta. También hago una presentación, dada las circunstancias, con bastante humildad. Es lo que siempre nos pasa a nosotros que estamos en esta industria, nos pregunta el amigo qué tal va la cosa y tienes que decir bien. Desde nuestro punto de vista, parece que lo que solo se venden hoy día son aviones o motores. La hago una presentación con esa prudencia de decir que no se estropee la situación. En tercer lugar, y hablando de la situación y perspectivas, quiero también hacer una salvedad. La presentación está hecha como si no pasara nada con los aspectos de defensa. Los que estáis metidos en el sector, pues sabéis que es un problema latente. Es decir, si no pasase nada, esta sería la situación que serían las perspectivas. Con esta transparencia podríamos estar toda la presentación que durará unas 20 transparencias para 25 minutos más o menos. Yo a esta le llamo el árbol de la vida y viene a resumir cuál es la historia reciente de la industria motor en España. Desde el año 89 que se constituye la compañía,
como poco a poco pues, han ido participando en una serie de motores. Eso no son subcontratos, son participaciones a riesgo y beneficio en diferentes motores. Si uno ve pues los numerillos que hay aquí es el porcentaje, digamos, de participación en cada uno de los motores. Estamos hablando de números que empezaron en el entorno del 10 y pueden llegar al entorno del 20. Hay diversidad de proyectos militares, civiles. En algunos casos el árbol tiene una rama donde se diversifica hacia turbinas aeroderivadas, por ejemplo. Aquí se diversificó hacia turbinas militares, en fin. Todo esto en paralelo con una intensa inversión en inversión. Yo creo que esta gráfica tiene 4 ideas fundamentales. La primera es que es una compañía muy reciente, una compañía que empezó prácticamente en el año 90, tiene 22 años. Tiene 22 años si uno compara con las tradiciones de 70 o 100 años que tienen otras compañías del sector. Es una compañía privada y con un control en España. Toda esta estrategia fue hecha con una aproximación paso a paso para ir siempre a productos no más rentables, por supuesto, que sí, la rentabilidad es importante, pero a productos de un desarrollo tecnológico siempre mayor, ¿no? Y en ese punto, lo que se ve en esa gráfica es que hay una realimentación en la tecnología desarrollada en proyectos militares con la tecnología desarrollada en proyectos civiles. Lo que vulgarmente, a mí me gusta la palabra, por esto vulgar que se dice esto del doble uso. Bueno, por eso no puedo estar en mayor desacuerdo con el secretario de Estado cuando dice que la industria... Cuando dice que la industria de defensa pues, española pues, suele ser aplicadora de tecnologías que se hacen al exterior y, en fin, poco avanzada. En ese círculo virtuoso de feedback, pues de la unión entre lo que es la tecnología civil y la tecnología acogida del TP400, pues tenemos las bases para hacer el futuro roto también, ¿no? Es una cosa que funciona. La tercera idea fundamental es que uno ve el árbol de la ciencia y entonces pues ve que hay colaboraciones con todos los fabricantes del planeta. Es decir, a pesar de ser una compañía en una gran parte poseída por Rolls-Royce, pues ha podido hacerse un hueco y trabaja a riesgo pues, con todos los fabricantes, competidores o no competidores de Rolls-Royce. En esto siempre hemos tenido una obsesión en no ser controlados en nuestras actividades y en nuestras operaciones por Rolls-Royce. Y la cuarta idea es que efectivamente hay un porcentaje de control sobre el producto, sobre el motor en este caso, que puede estar pues, el 10, un número representativo, 20, incluso 25, que es un porcentaje muy alto de control del producto, altísimo, no tanto en lo que puedes influenciar en la especificación del motor, como más bien, y lo que nos interesa para la conferencia de hoy, en lo que uno puede influir en la decisión de dónde se fabrica o dónde se diseña un determinado componente de la tecnología. El control de la globalización o de la externalización. Vamos a situar la industria del motor española en el mapa de los productos. La primera nube arriba a la derecha son las del doble pasillo y bueno, uno ha visto en aquella conexión que estamos prácticamente en todos los aviones de doble pasillo que se han lanzado en los últimos 15 años. No estamos en los aviones monopasillo, como A320 o 737, no estamos, fundamentalmente porque cuando aquellos motores se lanzaron, la compañía española no existía. Y tenemos una presencia cada vez mayor en motores de aviación regional. Y ahora posicionamos la industria española en el motor. Aunque hay 3 productos fundamentales en la cartera de ITP. Digamos, el producto estrella es la turbina de baja presión. Ahí está marcada. La turbina de baja presión cada día tiene un peso mayor en lo que es la performance del avión, porque cada día tiene un peso mayor el fan, la relación de derivación,
digamos que el fan es lo que se ve, y en la trastienda pues hay unos señores, unos remeros, que es la turbina que debe producir cada vez más potencia, cada vez girando más lento, que le sienta fatal a una turbina. Las condiciones de trabajo son cada vez mayores y sobre todo las exigencias, como decía ahora Marc, pues son muy grandes. Estos números difieren un poco de los que ha presentado Marc, porque eran los objetivos del 2020 y Marc ha presentado los de 2050. Los he puesto así porque ahí están la relación, y puestos en el podio vemos qué es lo que realmente interesa más al fabricante del motor, o mejor dicho, al cliente final de la aerolínea. En base a estos requisitos, pues estábamos orientados en esta serie de programas, sacar, etcétera, bueno, pues a esos dos productos tecnológicos que ahí tienen como el Open Rotor. El Open Rotor por el momento está en suspenso, y el Gable Fan, el Pratt & Whitney, está ahí representado por una caja de cambios semicircular. El problema es que esto, que era un enfoque a largo plazo, pues prácticamente nos lo han solicitado ya la motorización de 320 y 337, nos han pedido prácticamente ya esos números en el nuevo motor. Y esto para nosotros es un problema, por una parte el comentario de que comparado y aquí por el mismo ahora con los ponentes que me van a seguir, pues lanzar un avión con poco rediseño, el business case probablemente te va a salir muy bien. Si nosotros tenemos que hacer todo el rediseño para conseguir esas cifras de reducción de CO2, consumo de doble dígito que están en los tratados de venta, pues digamos que tenemos bastante más mérito, ¿no? Lo que más me preocupa de eso es que este producto no tenga una vida larga, y que dentro de poco digan, ahora sí tenemos la tecnología del Open Rotor y ahora lanzamos el Open Rotor, y nos hayamos quedado con una configuración de motor muy avanzada pero convencional, que no es ni mucho menos la que haría falta aquí y aquí. En orden y lo veremos la razón un poquito más adelante, las inversiones en tecnología que están haciendo ahora están orientadas a replicar el mismo árbol con brotes ya en compresores. La tecnología de turbinas es alta, hay mucha gente aspirando a ella, y pensamos que estamos en condiciones de poder entrar ya en compresores. Ya nos ha visto dos, digamos, es mucho más difícil comprimir que expandir la turbina, y la tecnología que detrás es un escalón superior. Bueno, no he podido evitar poner esta pequeña transparencia también para centrar cuál es la densidad tecnológica del motor, y está hecha en base al parámetro del peso por potencia, peso de motor por potencia del motor, que en un coche pues es del orden de 2, cogemos nuestros caballos, dividimos y sale del orden de 2. En un tren pues es un ferrocarril diésel del orden de 1 kilo, y la duración pues suele ser 10.000 horas, o más de 10.000 horas, mucho más de 10.000 horas, un diésel pesado. En un Fórmula 1 pues ya es 10 veces menos que en un automóvil turismo, lo cual es bastante fácil de diseñar si solo tiene que durar 10 horas, un par de carreras, y en un avión moderno el peso por caballo es de 75 gramos, es decir, lo más de motor a un caballo, y tiene que durar 10.000 horas, realmente 20.000 horas, ¿no? Hay una evolución tecnológica que determina que la densidad de tecnología en motores es importante. Por eso me quejaba yo antes con el desarrollo, con la motorización, de que eso es un reto. Hablando de retos, pues ya tenemos dos. Uno es participar que no participábamos en motores de pasillo único, y otro es conseguir esos objetivos. Bueno, ¿qué tenemos hoy en España? Pues en España se ha conseguido ya desde los últimos 22 años una compañía que tiene ya filiales en prácticamente todo el mundo,
aparte de las españolas, que son más o menos conocidas. Se adquirió recientemente la división de Aerospace de Alstom en Inglaterra, fundamentalmente porque tenía competencias en el desarrollo de compresores, que acabo de ver es el objetivo tecnológico que tenemos, una filial en la India, unas filiales en Malta, Estados Unidos e Inglaterra, fundamentalmente para el mantenimiento, y una filial en México que empezó como mantenimiento, pero que hemos ido transformando a fabricación, diseño y fabricación de componentes. En cuanto al mercado que tenemos, pues estábamos en pasillo, doble pasillo, es esta bola, el pasillo es esta bola, hay una cuota de mercado del 50%. Motor sí, motor no, uno de ellos ha sido despachado desde aquí, desde la planta de Argentina. En este segmento del pasillo no tenemos ninguna presencia, no tenemos, me gustaría tener, y en este tenemos una presencia moderada. Unas exportaciones del 80% en línea con el sector, en España siempre son mayores que en la media europea, y un mix de defensa en torno al 50%, reduciendo, puesto que el gasto se mantiene en los programas civiles, cada vez son más altos. Ahora la vamos a posicionar, la industria española, con respecto a los competidores, y estos son los datos, no he podido cogerlos de este año, pero son los datos relativos al 2009, publicados en 2010 por la Unión Europea en el scoreboard de compañías de I+D. En el entorno español, pues lo que vemos es que en términos de I+D sobre ventas, el motor exige una inversión muy alta, como hemos dicho, y de las compañías industriales es la primera, tiene por delante dos compañías, o por delante tiene una que es una farmacéutica, Centro. Lo más interesante es compararla, sí, no, pero la tiene por delante, pero a ver, sí, depende del año, unos años sí y otros años. Entonces lo importante es compararla con los competidores, y ahí tenemos la relación ITP con los competidores europeos cercanos, algunos de módulos, ahí tier 1 y otros fabricantes. ¿Pasa eso que invertimos más? No, realmente lo que pasa es que todavía siendo una compañía joven, el nivel de ventas es bajo, también el denominador es bajo, el numerador es el mismo. Lo que nos cuesta a nosotros desarrollar la última turbina posible es lo mismo que lo que cuesta a MTU desarrollar la última turbina posible, pero nuestras ventas son menores y esperamos, y los administradores de la compañía esperan que ese número pronto baje a los órdenes de los demás competidores. Y este es la comparación, lo otro era en inversión en tecnología, y esta es en ventas, ¿no? Esto si acaso nos da todavía digamos un elemento de mayor mérito, ¿no? ITP está por debajo de Volvo, la compañía sueca, también tiene varias decenas de años, es 3 veces Avio, la compañía italiana, y es 5 veces la compañía alemana, y que puede ser 10 veces el nivel de unidad. Entonces es una compañía muy pequeña, es la más pequeña, yo creo que en el mundo, que se dedica a este tema. Bueno, estos son algunos datos adicionales de los demás competidores. Quizá lo único remarcable es, número 1, nuestras ventas por empleado son menores que los demás, precisamente por esta razón. Teniendo los mismos empleados parecidos, las ventas todavía son menores por la juventud, y esperamos que esto se solucione pronto a medida que el 350 se vaya entregando, o el X o el 1080. Y el otro distintivo, también por la juventud, es la pequeña parte que el mantenimiento tiene en nuestro negocio comparado con nuestro referente MTU, una parte mucho mayor. Eso tiene la ventaja de tener una generación de recursos que no requiere inversión. La inversión uno la hizo hace 30 o 40 años atrás. Bueno, en el entorno, entonces, nos posicionamos, no somos un fabricante de motor. Las distintas administraciones siempre nos preguntan ¿cuándo vais a fabricar un motor? Y nuestra respuesta es nunca.
Nosotros estaremos en esta división de los fabricantes de primer nivel. Estos son los OEMs, y de la misma manera que pues cabe esperar que los fabricantes de avión aparezcan nuevos competidores, ya tienen nombres y apellidos, ya tienen producto, tenemos indicios de que va a pasar lo mismo en el motor, con un decalaje de probablemente una decena de años más, precisamente por la barrera tecnológica significa, pero aparecerán en China fundamentalmente, y ya los hay en Rusia, en Ucrania. Lo que pasa, bueno, los hay, pero para hacer un motor lo puede hacer cualquiera que se pusiera también, y no sería el motor que te compraría una aerolínea, ¿no? Por los consumos, por las medidas, etc. Entonces, así nos posicionamos en la cadena de suministro con relación a los demás. Geográficamente, ¿qué podemos ver? Bueno, los tres grandes integradores en Estados Unidos, quizás también avanzando un poco Canadá, tres Tier 1 en Japón, deseosos de hacer su motor, eso Mitsubishi ya lo tiene, grandes corporaciones que lo que no les falta es dinero y sinergias, recursos. Hay cierta actividad de motores aquí en los Emiratos, pero se van a centrar en mantenimiento, no nos preocupa de momento. Hay cierta actividad incipiente en la India, van a lanzar un caza de quinta generación, pero el motor no será hindú. Los rusos que hemos dicho, las ambiciones chinas. ¿Y qué es lo que pasa en Europa? Pues en Europa nos agrupamos como resultado de todas las industrias de defensa tradicionales, las nacionales industrias de defensa, con nuestra mayoría, dos integradores, porque ya a la empresa francesa hay que llamarlo un integrador en todo derecho, dos integradores de motor, Inglaterra y Alemania tiene Rolls-Royce y Slemman, en Francia con una filial en Bélgica, y cuatro compañías TALES, que son los referentes, los competidores de la industria española. Hay dos con asterisco, porque esos dos están en venta. Se vende Volvo y se vende Avio. Esos dos están en venta ahora mismo. Lo que nos sorprende más, no nos sorprende, pero hay que esperar. Sí, es una de las posibilidades. Es la vía rápida de acceso para los chinos. Es una de las posibilidades. Salvo que algún gobierno meta la acción de oro, sería lo inteligente, por las razones que antes comentaba Marc. En Europa también hay presencia de los fabricantes americanos que han ido comprando, sobre todo en Polonia y Chequia y Eslovaquia, las antiguas industrias. Son unidades de producción, no tienen más de y no nos preocupan en exceso. También podría decirse lo mismo acerca de Turquía. Bueno, con esta presión tan grande que tenemos de los competidores que quieren coger ese tren, y es una analogía bastante buena, porque realmente cuando el constructor del avión lanza el avión es un tren que pasa y hay que cogerlo porque no lo va a lanzar cuando tú lo necesitas, o eso te esperas. Lo que nos pasó cuando en un pasillo no existíamos, no cogimos el tren. Entonces esta presión tan grande de los competidores nos obliga a una inversión continua. Y esa es una curva típica. La curva roja es una curva típica del modelo de negocio del motor. Cash flow negativo desde el acumulado durante los 15, 16, 17 años, y empezar a tener un cash flow positivo con un TIR de dos cifras después de 30 o 35 años. Por eso nos preocupaba que la motorización dentro de poco deje de ser el motor. Es que nos quedaríamos un punto por aquí o por aquí, y sería lo malo. Bueno, la curva azul es un programa de defensa tradicional, no tiene esas inversiones y con independencia del margen no te obliga a tener recursos disponibles para inversión. Eso ya no existe. En esa curva están, quizá con un año de retraso, la posición de nuestros productos. Y lo que se ve es que la mayoría están en la parte de abajo de la bañera. Todavía no han empezado a dar su caso. Lo malo de esas curvas es cuando se te acumulan una detrás de otra, que es lo que nos está pasando ahora. Bueno, parece que el ITP como paradigma de la industria española del motor se han hecho los deberes, se conocen las circunstancias, hay un plan estratégico que está orientado a eso,
la manera de predecir cuál es el futuro de la industria en España, lo primero vamos a ver qué dicen los actores, y es ese. Hay unas previsiones de venta que esto está un poco obsoleto, y que de aquí a 2015, de forma vegetativa, solo por el hecho de que van entrando los programas en producción, de forma vegetativa ya nos va a más que duplicar las ventas, más los programas nuevos. Es decir, que en unos 5 años estaríamos una compañía de 10 millones de euros, todavía pequeña, pero ya habríamos superado a Volvo. Estaríamos muy cerca de AVI, la italiana, y 2 veces y media lo que es la compañía alemana. Para eso hay que hacer una serie de inversiones que están aquí. Gran parte de estas inversiones, la zona verde y la púrpura, son inversiones en nuevos programas. Y luego, las que están abajo, son inversiones en medios productivos para echar a andar toda esa producción que se nos viene encima. Esta es ¿cómo se traduce eso? Esta es muy importante. ¿Cómo se traduce ese aumento de la producción en horas de fábrica o en horas aumentarias? Ahí se ve claramente el efecto de que íbamos bien y llegaron los retrasos, pero bueno, además con buena cara, y empezamos otra vez a eso. Esto significa que ahora mismo estábamos produciendo el orden de 110 motores equivalentes al año y vamos a superar dentro de 5 años los 400 motores al año. Es un cambio radical que exige, exige mejoras en la eficiencia, mejor competitividad, y de hecho si uno mira aquí ve que esto no es lineal. Es decir, ¿dónde está lo que falta? Se multiplica por 4 la producción, pero no las horas máquina que están ahí. Lo que falta está globalizado. ¿Por qué está globalizado? Esto lo explica en parte. A mano izquierda están los niveles salariales, estamos a nivel de Estados Unidos, y a mano derecha está el coste de una pieza expresado en un mix de horas hombre, horas máquina. Es decir, son piezas especiales. Hay piezas que llevan mucha hora máquina, hay otras piezas que son artesanales, de soldadura, es una pieza típica. Entonces, bueno, somos muy poco competitivos. Si fuéramos una fábrica que no tuviera el I+D y la participación en el programa, estaríamos muertos, total. No tendríamos nada. Como tenemos la propiedad del programa y el control del programa, podemos sobrevivir a otros factores de valor añadido. Pero en términos de producción masiva, pues sí que se ve que estamos un poco competitivos, por eso compensamos sobre todo con México. Hombre, México no es China, no es India, pero está bastante bien en términos de competitividad. Bien, de todo esto, ya estamos acabando, de todo esto uno puede sintetizar en lo que afecta al tema de hoy, ¿no? Puede sintetizar 2 puntos fuertes, y es que es una compañía que tiene el control español y por lo tanto la obligación de sus administradores o gestores de que permanezca en España y la mayor parte del valor añadido se quede aquí en España. Como punto fuerte también la barrera tecnológica que se supone que hay en las turbinas y más aún ya en los compresores. No es previsible que salvo las grandes compañías, los grandes clubs japoneses o donde hay recursos limitados como China, surja en algún sitio una nueva compañía que se dedique a diseñar turbinas de aviación, turbinas diferentes. No es previsible, precisamente por esa barrera y por una serie de equilibrios que no hemos llegado a decir en términos de colaboración con alguien. Bien, y en cuanto a los puntos débiles, pues está esa necesidad de tomar el tren, la necesidad de recurrentemente invertir. Vendría muy bien haber tenido un programa militar ahí, un programa de defensa. Y el segundo punto débil, la competitividad. Bueno, esto hasta aquí son datos. La segunda parte era las perspectivas. Entonces, para las perspectivas tengo que poner en marcha la máquina esta. Y ya son cosas que son discutibles. Ya no está el logo de ITP, está mi misión personal y la de ustedes y formará parte del debate posteriormente.
Bueno, las perspectivas en el entorno de lo que son del mercado del avión, pues, hombre, cabe esperar que se van a cumplir las previsiones de Boeing, recibiendo cifras en las entregas en la parte de Oriente. Al cabo de una generación se renovarán los motores en el Occidente, los aviones en el Occidente, y cabe esperar eso. Y cabe esperar que aparezca un competidor en 150 pasajeros o menos, no pasillo. En el mercado de motores, la situación es parecida, las ventas van indexadas, tantos aviones se vendan, tantos motores se van a vender, ¿no? La aparición de un nuevo competidor pues será más lenta y tenemos la amenaza de la obsolescencia tecnológica, y con eso me refiero a la renovación permanente de motores, porque la aerolínea quiera bajar un puntillo más de consumo porque lo necesita, o un motor más grande, más silencioso, porque son. Entonces, la velocidad con que se lanzan los proyectos. Eso es para nosotros en ese entorno una preocupación importante, dadas las limitaciones de inversión. Desde el punto de vista de la tecnología, decididamente no hay producto sustitutivo. O sea, cualquiera de esos motores de doble pasillo que hemos visto antes tiene una potencia de 60 megavatios. Entonces, nos es difícil pensar en un sustituto que dé 60 megavatios y sea embarcable y tira de hidrógeno ni nada por el estilo, ¿no? Entonces no hay productos sustitutivos. Digamos, por la presión y los costes de operación, la eficiencia y el diseño aerodinámico es fundamental y es una de nuestras competencias clave en la eficiencia, y también por los requisitos medioambientales, ¿no? Pues lo que es el ciclo termodinámico es posible que se cambie, que se llegue a un rotor, que sea un ciclo variable, precisamente por esos requisitos. Bueno, eso es un cambio de arquitectura que en principio pensamos que es abordable. Un elemento importante es, quizás es muy sutil, es que las temperaturas nos están exigiendo materiales compuestos por cerámica o aleaciones especiales como los de titanio. Esto es un problema. La sutileza viene en que estos materiales se procesan necesariamente fuera de nuestra compañía. Por eso ustedes verán que los productos de Tecma sí que llevan un uso de compuestos de matriz cerámica, porque se procesan en su grupo. Pero si nosotros cambiásemos materiales convencionales por matriz cerámica, al no tener la patente, los tendríamos que comprar fuera, todo. No habría horas máquinas, serían compras. Esto es un riesgo importante. Va un poco lento. Bueno, en cuanto a la industria española, está, por las mismas razones, no cabe pensar que surja otra compañía, pero las dificultades que ello tiene, está centrada en ITP. Parece que el plan estratégico podría ser capaz de llegar a una compañía de 1.000 millones de euros, y sabríamos cómo, que está diversificada en productos, turbina, compresor, con todos los fabricantes del planeta, diversificada en clientes, en productos, y suficientemente estable para no ser fagocitada en ninguna de estas concentraciones que pueda haber. ¿Quién compra Volvo? ¿Quién compra Fiat? Parece ser que lo compraría Avio. Nosotros ni estamos en venta todavía, los accionistas así parece que lo quieren, y podríamos con esta diversificación mantener la independencia. Lo hemos comentado acerca de las perspectivas, esa presión de los competidores y la falta de productos de desarrollo de defensa para poder abordar y seguir el baile, seguir el ritmo del baile en cuanto a inversiones. Evidentemente, si hay sobresaltos en defensa, pasa alguna cosa y no se cobra lo que se tiene que cobrar en un año, 2 o 3 años, pues tenemos una dificultad de poder seguir un ciclo de inversiones, y lo mismo pasa si las inversiones que se han emprendido ahora pues enseguida quedan obsoletas y hay que renovarlas antes de que entren en producción, o antes de que entren en servicio.
En esa situación siempre decimos que es necesario un acompañamiento institucional. Y esto suena mal decirlo porque parece que no eres eficiente, ¿no? Y la razón por la que es necesario es porque tus competidores lo tienen, con programas nacionales en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, y o lo tienes tú o no estás jugando al mismo juego. En definitiva, como perspectiva, yo creo que en condiciones normales pues España puede mantener, incrementar su industria motor durante un cierto periodo de tiempo. Si alguien me dijese qué le pides a la administración en esta, no hay aquí nadie en la administración probablemente, pero sí que es importante que, como decía Marc, hablemos el mismo lenguaje. Bueno, para nosotros en términos de competitividad, para nosotros, para la industria en concreto, no van a hacer nada, pues tenemos que manejarnos con mejoras de la eficiencia, con innovación, con más habilidad en la negociación de los convenios, lo que pasa en líneas generales ahora en el país, pero en cuanto a la capacidad de inversión, sí que sería importante que, como se dice ya en la frase final, ¿no?, que se ponga forma a esta declaración virtual de que somos un sector estratégico, pero que realmente no sabemos muy bien cómo la administración lo entiende. En ese sentido, pues muy en concreto sí que le pediríamos la capacidad de poder financiar inversiones, grandes inversiones, no proyectos pequeños de más, sino grandes inversiones de lanzamiento no. Bueno, esto es lo que le quería decir. Yo creo que pueden tener una visión de cuáles son nuestra posición y perspectivas en el país. Gracias. Con Rafael hemos terminado la presentación por parte de las empresas y pasamos la palabra a don Julián García Vargas, presidente de TEDAE, Asociación Española de Empresas, que nos dará una visión sobre los retos y alternativas en la industria aeronáutica y de espacio español. Don Julián García Vargas, con la palabra. Muchas gracias. Ante todo, agradecer a la Sociedad Aeronáutica Española la oportunidad de intervenir en esta jornada que tiene este altísimo nivel técnico. Y lo hago como presidente de TEDAE. TEDAE es la Asociación de Empresas Aeronáuticas de Defensa y Espacio. Como saben ustedes, es el resultado de la fusión de la farmacia Tecna y Aeroespacio, que se llevó a cabo hace 2 años y medio, en línea con lo ocurrido con las asociaciones del mismo tipo en toda Europa, y que a su vez originó la creación de ASD como entidad que agrupa a todas las empresas de nuestro continente. En realidad lo hago, por tanto, como presidente de la asociación que es el lobby en España. La palabra lobby en nuestro país siempre tiene una cierta connotación sospechosa, pero creo que hay que reivindicarla. Nosotros defendemos los intereses empresariales e industriales de las empresas de estos sectores que menciono. Yo quiero agradecer que la Sociedad Aeronáutica en los últimos años haya difundido la cultura, en este último año, su existencia, haya difundido la cultura aeronáutica, especialmente los aspectos técnico-científicos, pero y que también haya entrado en el camino industrial. Hoy lo pone de manifiesto. Y deseo brindarle la colaboración de TEDAE en todo lo que signifique defender la industria aeronáutica en nuestro país. Los 3 intervinientes han tenido un nivel técnico muy elevado, pero yo quiero sobre todo felicitar al señor Cathelineau porque su enfoque europeo ha sido muy directo y muy realista, y no se suele hablar en esos términos en España y tampoco en otros países, y no tenemos a veces un discurso que defienda ante los expertos, los superespecialistas de la Comisión Europea, incluso de los gobiernos, a nuestra industria con bastante energía. Estamos presos de un discurso de laissez-faire que se está quedando muy anticuado.
muy anticuado ante la emergencia de China y la emergencia de otros competidores. El laissez-faire sin ninguna intervención se ha demostrado suicida en el campo financiero, pero también suicida en el campo industrial. Yo quiero exponer solo cómo vemos desde TEDAE el panorama de la industria en nuestro país y cómo afronta el cambio de gobierno y sobre todo las circunstancias económicas de España que en cuanto a preocupación pues son parecidas a las de otros países europeos, sobre todo del sur de Europa. Ha dicho el señor Hita al empezar que España es actualmente, se repite siempre en este tipo de foros, uno de los pocos países con la capacidad de diseñar, fabricar, ensamblar, certificar, mantener un sistema tan complejo como un avión. No se suele recordar tanto que además es libre en control del tráfico aéreo y que ha desarrollado capacidades de simulación y sistemas de emisión que son competitivos en todo el planeta. Tampoco solemos insistir en nuestra capacidad de producto. Los aviones más modernos del abastecimiento del vuelo han sido desarrollados, han sido concebidos y desarrollados por la industria aeroespacial de España. Bueno, lo importante es que esto no sé si lo ponemos en valor ante la sociedad española y ante los representantes políticos de nuestro país. Y cuando digo político, lo digo del Estado y de las comunidades autónomas. Desde luego TEDAE, en repetidas visitas al Parlamento Español, a la Comisión de Industria, a la Comisión de Defensa, ha constatado que hay un cierto grado de ignorancia. A alto nivel político, como digo ya, en los niveles sociales intermedios, y por tanto yo creo que ahora que es inminente la constitución de un nuevo gobierno, tenemos que insistir, pero no solamente TEDAE, tiene que insistir también las empresas. Eso sí, lo importante es que el discurso esté integrado, esté armonizado, como ha dicho el Presidente, señor Ripoll. Este es un sector, como ha dicho el señor Cathelineau, muy intensivo en capital, con unos ciclos de vida muy largos, que va mucho más allá de los ciclos parlamentarios. Y por lo tanto, lo que procede siempre es explicarle al que llega la importancia del sector y está dispuesto a repetirlo después y más tarde y una y otra vez. Este sector no sobrevive sin el apoyo de las administraciones públicas. Y las administraciones tienen que ser conscientes que lo que se invierte aquí de dinero público no es solamente para el sector aeronáutico, sino para otras muchas actividades, sobre todo en el terreno tecnológico, que antes se han mencionado bastante en pasado. Es por tanto un sector estratégico, y esto lo hablamos mucho, siempre decimos que es un sector estratégico, pero ese carácter del sector, que estaba reconocido en el plan estratégico del Ministerio de Industria del año 2007, había 6 o 8 sectores que eran estratégicos, porque quedó suspenso en el año 2009 porque empezaron las dificultades económico-presupuestarias. Luego se recuperó en el 2010, siempre hablando del Ministerio de Industria, pero en el Ministerio de Innovación se perdió y no se ha recuperado. Yo creo que debemos repetir todos que la reorganización del Presidente del año pasado no ha sido positiva para nuestro sector y para la industria en general. Ha estado demasiado, esta nueva organización está demasiado orientada a las startups, al enfoque de ciencia básica o semibásica y muy poco a la industria. Y hay que recordarles que el Ministerio de Innovación, que no sabemos si va a sobrevivir, pero habrá una Secretaría de Estado de Innovación. Habrá que recordar que la innovación que no se convierte en un proceso industrial y no crea puestos de trabajo es una innovación para publicaciones, pero con muy poca influencia sobre el desarrollo del país. Bueno, esto significa que a lo mejor a los profesores de la universidad que tienen que ver con CX, pues se va a repetir su nivel otra vez, aunque a veces pues, surjan más tensiones. Tenemos un problema adicional también propio de otros países, y es que las competencias con respecto al sector aeroespacial están bastante repartidas. Básicamente están centradas en el Ministerio de Industria, si hay un Ministerio de Innovación o de Ciencia también, Ministerio de Defensa, pero hay otros ministerios que también opinan y también tienen influencia directa e indirecta. El Ministerio de Fomento, que tiene toda la competencia del transporte,
Ministerio de Hacienda, que como saben mandan todo, e incluso el Ministerio de Educación. Es muy difícil que estos ministerios actúen todos al unísono. Por tanto, nosotros tenemos que llevar a todos los ministerios el mismo mensaje para que se contagie entre un departamento y otro. Es fundamental que nosotros pidamos estabilidad en la política con respecto a nuestra industria, más allá, como he dicho antes, del futuro parlamentario. Y ahí tenemos que aprender mucho de países vecinos, especialmente de Francia. Entonces no tenemos que inventar demasiado, sino tenemos que decir esto es lo que hacen y muy bien nuestros vecinos. A nuestro nivel, con nuestras limitaciones, hagamos lo mismo. El sector en España debe recuperar su condición de estratégico, pero no solo de palabra. Ser estratégico debe llevar acciones de apoyo, acciones financieras y no solamente de la administración central, sino también de las comunidades autónomas. Esto implica, como he dicho hace un momento, que la voy a decir además de la existencia de programas. Sin programas no hay apoyo público. No pueden ser más ambiciosos o menos ambiciosos, pero tienen que existir y tener continuidad. Tenemos que conseguir el mantenimiento de las líneas estratégicas de productos, la materia de compuestos, estructura de materia de compuestos, la propulsión, la integración de sistemas y el sostenimiento. Pero veamos un poco el sostenimiento. Y una coordinación de políticas y estamentos involucrados que incluye a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han puesto en marcha clusters, han puesto en marcha instrumentos de apoyo a la industria, pero la verdad es que la vida de estos clusters es muy variopinta y en algunos lugares el apoyo es mucho más formal, mucho más declarativo que real. Nosotros, por tanto, desde TEDAE no queremos solo que debamos insistir en el gobierno central, tenemos que insistir en las comunidades autónomas, aliándonos con los clusters. TEDAE no es alternativa a los clusters, tiene a los clusters en su interior y los tiene que cuidar. Y tiene que tener con ellos una relación lo más intensa y lo más continua posible. Pero en cualquier caso, el objetivo de la acción de TEDAE, el objetivo más importante es el gobierno. Y como hay un cambio inminente en el gobierno, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo todos en cómo le vamos a aplicar las cosas. Y tenemos que decirles que si bien en el campo civil las perspectivas son buenas, el señor Ripoll nos ha hablado de lo positivas que son para Airbus, pero no digámoslo tanto, porque como son tan positivas en el sector civil, pues entonces me desentiendo de los programas en el sector militar. Por tanto, queremos decir que son buenas, pero en fin, dentro de porque en el campo de la defensa no va a haber programas nuevos a largo plazo en Europa, me temo que en los próximos 10 años. Y lo que es peor, la situación económica está afectando a los programas que ya están acabando. Hay retrasos en las entregas, cuando la obra en curso ya está realizado, y sobre todo empieza a haber retrasos en los pagos. Como los retrasos en los pagos se extienden a lo largo de la cadena de suministros, ponen en peligro la situación financiera de las empresas más pequeñas. De momento eso no está pasando gracias a las empresas grandes, que están manteniendo la situación, pero ya veremos si esto no se agrava en el próximo año, me temo que se va a dar. Y si se quiere contribuir a consolidar el sector, las administraciones deben sacar las cuentas que ya quedaron pendientes en el año 2010 y que van a quedar incrementadas también pendientes en el año 2011. Y habrá que trabajar muy seriamente en reprogramar de forma muy realista las obligaciones de pago de los años venideros. La reprogramación del pago de los programas de defensa es inevitable, pero tiene que ser realista, pero tiene que ser bilateral. Yo creo que la Secretaría de Estado de Defensa ha documentado con mucha seriedad la necesidad de reprogramar esos pagos y esperemos que las autoridades hagan suya ese análisis y esas propuestas, las detallen y sobre todo traigan cuanto antes la articulación de los pagos de defensa y los reintegros de los anticipos del Ministerio de Industria. Esta en este momento es la primera prioridad.
segunda prioridad es, la diré a continuación, es que el retoque de los programas no sea perjudicial para las empresas, por lo menos no les sea gravemente. TEDAE está obligada, igual que las empresas, a colaborar con la nueva administración en este proceso, porque tenemos que salvar las capacidades industriales, tecnológicas y de empleo que los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas han producido. Y me referiré de nuevo a la segunda prioridad. La segunda prioridad es que el Ministerio de Defensa está diciendo que habrá que reconducir los programas. Reconducirlos es reducirlos. Alargarlos en el tiempo, reducirlos. Y esto afecta al EFA, al NH90, al Tigre y a la 407. Tenemos que tener como prioridad, incluso más importante que la primera, el que esta reconducción no sea grave para las empresas, sea asumible, que no sea traumática. Y al mismo tiempo tenemos que intentar que se compense la reconducción y la ausencia de problemas nuevos con el sostenimiento. En España, las Fuerzas Armadas no han dado la importancia debida dentro del proceso de adquisición al concepto de ciclo de vida. Y ahora la Secretaría de Estado de Defensa descubre, con una preocupación por su parte, que el ciclo de vida no estaba contemplado en la mayor parte de los programas de modernización. Ellos suponen unos 4 o 5 mil millones más que en las cuentas, aproximadamente 27 millones, que veamos con estos 31.000, y por lo tanto, para la Hacienda Pública Española es un reto para los próximos años. Pero sería del todo estúpido como país que hayamos hecho unas adquisiciones de medios que nos permiten trabajar en misiones internacionales dentro de la Alianza Atlántica, en cualquier tipo de misión con nuestros aliados, y que dejemos de caer. En el concepto de sostenimiento tenemos que defenderlo, y creo que eso está empezando a calar. Obviamente, hablando de sostenimiento, está hablando de modernización, además de mantenimiento. Pienso además que las empresas españolas, y el señor Ripoll lo ha mencionado en pasado, están muy bien preparadas para ejercer esta actividad de sostenimiento, no solo para nuestros sistemas los españoles, sino también para otros países. Esta es una capacidad muy importante. Y por otra parte, hay un campo para animar demasiado en este terreno. Y deberíamos hacerlo llegar al Presidente y hacerlo llegar a las autoridades, que en este campo se pueden mejorar en muchos procesos, ganar eficiencia y ser rentables. Si no tenemos una actitud, además, activa frente a los programas de la Agencia Europea de Defensa, que no son programas muy grandes, son programas relativamente pequeños. La participación española no es muy costosa, pero son programas que contemplan un conjunto de campos de I+D muy amplio. Por lo tanto, tenemos que insistir en que para el futuro, si no habrá nuevos programas, tendremos que estar muy atentos y hacer un especial hincapié en el sostenimiento y en la participación de los programas de la ETA, aportando la cantidad que podamos, pero no descolgarnos en ningún momento de esos programas. Hay una dificultad que no ha salido hoy, que es la de la nueva directiva de contratación de equipos y servicios de defensa, aprobada por la Unión Europea, que obligan a los Estados a abrir todo el sistema de contratación y someterlo a la competencia. Nada que decir, nada que oponer a esto, pero sí decir que esas directivas no llegan en el mejor momento. No llegan en el mejor momento porque las empresas están afectadas por los problemas que hemos mencionado hasta ahora, y en algún momento podemos hacer mucho daño entre las empresas europeas, bajando precios y haciéndonos una cierta competencia desleal. Yo le tengo temor a la aplicación de la directiva, y sobre todo le tengo temor a la forma tajante en que la Comisión Europea a veces se expresa respecto a su aplicación, porque casi nos amenaza a las empresas. Es muy amenazante cuando dice a que no cumpla irá al tribunal. No quiere respirar, no estamos
estamos en un buen momento del sector de defensa y de seguridad para ponernos a competir ferozmente entre nosotros. Se ha explicado aquí, yo no voy a insistir en ello porque lo conozco muy bien, la debilidad de la dispersión del sector aeronáutico. Tenemos las empresas que son de primer nivel o de segundo nivel muy destacado, Indra, ITP, Aernáutica, Futuro y Ciner, y después tenemos muy poco. Tenemos un vacío bastante grande. Y luego llega un gran número de pymes, algunas, como no han dicho ustedes, no las veo excelente, pero son muy pequeñas. Y el mensaje de la concentración, con algunas excepciones aquí presentes, cala poco. Incluso a veces uno se asombra de que, habiendo resuelto el problema de la financiación, las dificultades internas de las propias empresas alargan el proceso tantísimo. A veces sorprende y dice, no, te cuesta más tomar una decisión en ese terreno y llevarla a buen término en el campo privado, casi que en el campo público. Es decir, que hay algo que no funciona bien, hay algo que no funciona bien dentro del propio sector de las empresas. No estamos muy acostumbrados a llevar a cabo estos procesos y creo que a veces pues somos muy temerosos, nuestra legislación mercantil es demasiado complicada, pero algo habría que hacer en este terreno. Porque a las administraciones hay que darles ejemplos de que la concentración se está llevando a cabo, que por lo tanto deben apoyarla, deben aportar financiación y deben aportar, debe hacer un programa o un pequeño premio a quien hace este esfuerzo y a quien se une. Y esto es una labor dual. Por un lado, las empresas deben demostrar que lo están haciendo y las administraciones deben decir, ya que está ocurriendo, yo mismo lo estoy tratando de estimular, voy a hacer efectivos estímulos nacionales, ¿no? Por último, yo quiero hacer referencia a que tenemos que poner en valor que cuantitativamente este sector es muy grande, es el 0,5 aproximadamente del Producto Interior Bruto, pero es que hay pocos sectores que puedan ser ejemplos en esta gran tarea que parecía que el gobierno la presentaba penosamente como algo fácil de hacer, casi fácil de hacer, ¿no? Una nueva economía ya no basada en el cemento y las infraestructuras en el ladrillo, ¿no? A cambiar una economía, cambiar el sistema productivo de una generación. Pero hay que tener claro en dónde se apoya uno para realizar este cambio. Y no hay tanto donde elegir. Es que no hay tanto. Usted es el seguro, de verdad. Es que sobre mí puede pivotar mucho más del 0,5, porque tecnológicamente yo expando a mi alrededor. Tecnología, procesos productivos, apóyese en mí, apóyese porque soy ejemplo de internacionalización y capacidad de exportación.